Bueno, lo que me parece que muchos nos estamos preguntando, este loop eterno de otra vez la disyuntiva economía versus salud, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para enfrentar esta segunda ola de coronavirus? Y en realidad, lo que el gobierno y los gobiernos provinciales y en Ciudad de Buenos Aires se están preguntando es si van a restringir las actividades económicas o no, ¿no? Esa pareciera ser la única discusión y el único debate para este nuevo pico de contagios. Entonces, ¿cuáles son esas opciones que tiene el gobierno? ¿Cuáles son? Tomando como supuesto que lo único que se puede hacer es restringir o no restringir la actividad. Esa grieta que se inventaron. Claro, esa falsa grieta. Digo, supongamos que el gobierno va por restringir mucho la actividad. O sea, ¿cuál es el cálculo político que ellos están haciendo? Dicen, bueno, si vamos a un confinamiento muy duro, van a tener que largar dinero para programas de asistencia social, como el IFE o como el ATP, como hicieron el año pasado, pero en este año electoral no solamente va a implicar mayor gasto, sino que también implica decirle a muchos de los empresarios, se va a frenar la economía, vas a tener otra vez, para algunas ramas, como decíamos, gastronómicos, hotelería, los servicios más afectados, vas a tener otra vez que bancar una caída de la rentabilidad. Sí, y además los comercios más pequeños, tipo roticería o bares y demás, otro nuevo cierre les rompería a todos y va en contra de lo que el FMI les pidió, ¿o no? Claro, el problema es ese, digamos, que la peor pesadilla en este escenario de máxima, que es restringir mucho las actividades, es que tiene que desembolsar un mayor gasto y eso es totalmente en contra de lo que está negociando ahora con el FMI. Recordemos que el plan oficial, el del presupuesto, era bajar el déficit primario de un 8% del año pasado a un 4,5% de este año. Incluso Guzmán, de un 4,5% del PBI, no un 4,5% del PBI de déficit, incluso Guzmán le prometió al FMI que lo iba a bajar a un 3,9%. Pero quiero hacer un raconto porque el año pasado ya estuvo haciendo un ajuste sobre fin de año, en lugar de terminar en un 8% de déficit, terminó en un 6,5%. ¿Por qué? Porque recaudó más con la flexibilización de las actividades y porque recortó el gasto. Ustedes saben bien que se quitó la partida más importante, que es el IFE. Yo quiero acá traer otro dato, Tomás, que me parece importante y leo también desde la conexión. El año pasado el gobierno dijo, elegimos la salud por sobre la economía, pero el gasto que hizo, ¿no? Que el relato era, pusimos el IFE, el ATP, fue un 2,4% del PBI. Es un gasto que, si uno mira cuánta plata se destinó a intereses de deuda, el año pasado fue un 2% del PBI. O sea, casi lo mismo se pagó en intereses de deuda que el gasto extraordinario por el COVID. Y que si además lo miras en términos relativos con otros países de América Latina, no te estoy diciendo países como Estados Unidos, Europa, quedó muy por debajo de Chile, de Perú, de Brasil. O sea, muy por debajo el gasto que implementó el gobierno. Te agrego una cosa, es decir, que esa plata que fue destinada en deuda se podría haber invertido en hospitales, en cosas para los trabajadores. Claro, lo que pasa es que ahí la estrategia del gobierno era seguir pagando deuda, una parte de la deuda de los privados en un momento la frenó en pos de las negociaciones, otra parte la pospuso, siguió pagando al FMI, pero todo lo que siguió pagando durante ese tiempo era en pos de poder arreglar su estrategia de renegociación y de posponer pagos de deuda. Bueno, ese ajuste del gasto explica de alguna manera que el segundo semestre del año tengamos estos datos de pobreza de 42%. Entonces estamos hablando, escenario de restricción estricta, el gobierno la descarta, escenario de restricción estricta con aumento de las partidas sociales. El gobierno lo descarta, ¿no? Fíjense lo que decía Guzmán, por ejemplo, en la entrevista que le hizo Carlos Pagni. Responsable de la economía, ¿qué ritmo de vacunación va a haber durante este año? No, hay un criterio que me parece que es muy importante que todos sigamos, que es hablar de aquello que nos compete. Y aquello que me compete como ministro de Economía es aquello sobre lo que hablo. Lo pregunto de otra manera, ¿puede ser que haya de nuevo restricciones a la circulación durante este año? Eso es distinto. Si llegase a haber, no van a ser como las de la fase 1. Además la economía... Aunque haya una ola importante, porque el presidente defendía la vida sobre la economía, ¿eh? Por supuesto, pero hubo un robustecimiento, un fortalecimiento del sistema de salud y un aprendizaje.
Bueno, lo que Guzmán repitió ahí y en varias otras instancias televisivas y mediáticas es que la economía no podría soportar una cuarentena estricta como la del año pasado. Digamos, esa es la nueva orientación del gobierno. Entonces nos deja la pregunta de ¿qué otra opción? ¿No? ¿Qué otra opción hay? ¿Qué otra opción tenemos? O sea, si no es la cuarentena estricta, bueno, es esta respuesta que dio Guzmán. Bueno, el sistema de salud está robustecido, hubo una experiencia el año pasado. O sea, básicamente no, digamos, pensar que ese sistema de salud va a poder estar preparado para esta segunda ola de contagios. Ahí es interesante esto porque la pregunta es, ¿vamos entonces a un colapso del sistema de salud? ¿Está realmente preparado? ¿Qué quiere hacer el gobierno? Siga y siga con la actividad, ¿sí? Parar lo menos posible, un control de daños, o sea, restringir lo menos posible la actividad productiva, porque no le conviene electoralmente, porque no le conviene enfrentarse a esos grupos de poder, no le conviene, digamos, y porque no quiere desembolsar más dinero. Entonces es un control de daños, un equilibrio muy fino, ¿sí? Salvémonos como se pueda. Sí, que contrasta con la realidad de, bueno, los números ayer del FREPROSA, el móvil que tuvimos, que vamos a tener en San Justo, las denuncias que llegaban de las enfermeras en Misiones y de cómo no está preparado, ahora está agotado. Los trabajadores están agotados. Están totalmente agotados. Digo, me parece que la estrategia es la que estamos viendo, es afectar lo menos posible los negocios, ahorrando la mayor cantidad de dinero que se pueda, ¿no? Afectar lo menos posible los grandes grupos económicos, ahorrar la mayor cantidad de dinero que se pueda. Entonces es por ahí alguna medida acá, alguna medida allá y sobre todo gastar lo menos posible en salud. Les traje algunos datos del presupuesto en salud, que me parece importante. Bien. En primer lugar, si uno compara lo que se gastó el año pasado respecto de lo que está presupuestado para este año, el aumento es de un 24%. Ahí va. O sea, frente a una inflación que está pronosticada que sea en torno al 48% este año, un 24, un 48, implica que hay una reducción en términos reales de la partida de salud de un 16% del año pasado a este año. O sea, hay un recorte enorme en salud. Hay un recorte frente a una segunda ola. Frente a una segunda ola. Ahora, si miramos cuánto lleva gastado este año el gobierno en el presupuesto en salud, nos da 87.500 millones de pesos. Por favor, a ver si podemos ahí poner la placa para quienes además de escucharnos nos ven. 87.500 millones de pesos y en deuda pública en estos 3 primeros meses del año se gastaron 116.500 millones de pesos. O sea, por cada peso que se gastó en salud, se gastó $1.30 a los especuladores de la deuda. Entre ellos, a el Fondo Monetario en febrero, que se hizo un desembolso de más de 400 millones de dólares. ¿Sí? Esto en términos netos, no es que hubo un rolleo, lo que se dice tomar deuda para pagar deuda. En términos netos se pagaron más de 100.000 millones de pesos. Esto me lleva un poquito a lo que dijo Alberto Fernández hace muy poco, a ver si lo podemos escuchar. Piensen ustedes que con la mitad de lo que deberíamos pagarle el año que viene al fondo, nosotros podríamos construir las 260.000 viviendas. Bueno, con lo que se destinaría el año que viene al FMI podrían construir 266.000 viviendas, que es un problema estructural que afecta a toda esta gente que se tiene que quedar en su casa y no puede, digamos. Mi madre diría confesión de parte, relevo de pruebas. Relevo de pruebas. Me quedé pensando, hay una frase que leí hace poquito que me quedó retumbando, porque dice, si el año pasado el relato de Alberto Fernández era que entre la salud y la economía elegía la salud, ¿no? Mientras decimos arreglada con los especuladores y todo, este año no hay ni salud ni economía para los sectores populares, ¿no? Entonces me parece que ahí, y lo dejo para que lo sigamos pensando, ¿es restringir o no las actividades la única medida que se puede hacer? ¿Es verdad que no hay plata, que no hay vacunas, que hay escasez de vacunas? ¿O realmente podemos pensar otras alternativas para defender el bolsillo y las necesidades de los sectores populares?